recordar lo que estuvimos viendo en la clase pasada, eh, estuvimos viendo, ¿no es cierto?, distintas teorías que buscan explicar el origen, ¿no es cierto?, de la vida, tanto en la Tierra, ya tanto principalmente también la creación de los planetas, de lo que conocemos de universo, de dónde surgió. Entonces vimos algunas teorías, ¿no es cierto?, que hay que dar también algún resumen, ya algunas características o sus principales ideas, resumirlas acá, ¿no es cierto?, de cada una, de acuerdo a lo que está, ¿no es cierto?, explicado, o también incluso pueden estar buscando también material complementario, ¿no es cierto?, en internet o en libros, ¿no es cierto?, como deseen. Entonces, chiquillos, hoy día vamos a retomar esta historia de la Tierra, ¿no es cierto?, buscando ahora más que nada explicar eh, cómo fue cambiando durante muchos millones de años y como podemos ver, ¿no es cierto?, estas imágenes en donde tenemos la unión, ¿no es cierto?, de estos continentes de acá y estos de acá arriba también están unidos. No es la misma, ¿no es cierto?, representación que conocemos actualmente de en los continentes y el planeta Tierra, ¿no es cierto?, su distribución. Tenemos una mayor separación entre Sudamérica y África, también entre Norteamérica y Europa, ¿no es cierto? Existe una mayor separación, existe todo el océano Atlántico que está actualmente, ¿no es cierto?, entre medio de ellos. Y claro, ¿no es cierto?, esta fotografía es una idea de lo que pudo haber ocurrido hace 150 millones de años, ya cuando el planeta Tierra, ¿no es cierto?, solamente era dos masas gigantes, ¿no es cierto?, de continentes. También estas, estos animalitos, ¿no es cierto?, que podemos ver acá, que están en forma animada, también existieron en la antigüedad, ¿no es cierto?, ya que hemos podido descubrir fósiles, ¿no es cierto?, que son restos, que vamos a estar investigando también más adelante de estos fósiles, que nos han permitido dar cuenta de especies antiguas que ahora ya no existen, ¿no es cierto?, que por ciertas adaptaciones que tuvieron que sufrir, dejaron de existir. Entonces, más que nada, ¿no es cierto?, eso nos estaba pidiendo las primeras imágenes, tratar de contextualizar, temporalizar estas imágenes y mencionando un poco qué es lo que había pasado con estas imágenes, si es que siguen así ahora o han cambiado. Ya, por ejemplo, tenemos especies muy parecidas a un tigre de sal, a un tigre dientes de sable o un mamut, ¿no es cierto? Tenemos el elefante que es parecido o otros tipos de felinos que son parecidos pero no son iguales. Esos ya no existen los que están acá tampoco. Entonces, estos cambios que ha tenido la Tierra, estas diferentes transformaciones, ¿no es cierto? Eh, se denominan y se clasifican en las denominadas eras geológicas. Ya las eras geológicas nos van a estar sirviendo para poder estudiar estos cambios, ya que, ¿no es cierto?, como podemos ver acá, podemos notar, ¿no es cierto?, el cambio geológico, o sea, en el cambio de la Tierra que está teniendo nuestro planeta desde hace más de 250 millones de años, cuando comenzó a dividirse, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, estas transformaciones se realizaron por actividad volcánica, actividad de las placas tectónicas, también se señalan, ¿no es cierto?, que pueden haber caído algunos meteoritos en la evolución, ¿no es cierto?, del planeta. Entonces, en un primer momento, ¿no es cierto?,
se señala que la Tierra solamente era una gran masa de tierra, la cual se denominaba Pangea, ¿no es cierto? Estaban todos los continentes juntos y su nombre era Pangea. Posteriormente, ¿no es cierto?, comenzó la Tierra a separarse en dos continentes más grandes que se denominaban la Eurasia y Gondwana. En la era mesozoica más o menos se señala esta diferencia. Y hasta la era cenozoica, ¿no es cierto?, que es la que ya más pronta a nuestras vidas, vamos a tener, ¿no es cierto?, la actualidad de los continentes que tenemos ahora. Entonces, sin duda, ¿no es cierto?, las eras geológicas nos van a servir para estudiar los cambios que ha tenido la Tierra, tanto de quienes la habitaron, ¿no es cierto?, y cómo tuvieron que ir adaptándose y modificándose a los distintos cambios que tuvo la Tierra, ya tanto geológicos, biológicos, también climáticos, ¿no es cierto? Ha sufrido glaciaciones, calentamientos, ¿no es cierto? En donde solo algunas especies, ¿no es cierto?, han podido aguantar esos cambios. Por ejemplo, ¿no es cierto?, se señala que los dinosaurios fueron extintos por la caída de un meteorito, ¿no es cierto? Y este meteorito no solamente mató a algunos en su caída, sino que también generó un ambiente bastante, una nube de polvo, ¿no es cierto?, que termina siendo bastante contaminante para los seres vivos que estaban en el planeta. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, muchos de ellos se extinguieron, ¿no es cierto?, porque no pudieron adaptarse, ¿no es cierto?, a esas condiciones de vida, sobreviviendo solo algunas especies, ¿no es cierto?, que posteriormente fueron también evolucionando y generando las especies que conocemos actualmente. Entonces, estos cambios que se fueron generando en el planeta, ¿no es cierto?, vamos a estar describiéndolos muy generalmente, ¿no es cierto, chiquillos? Tampoco es la idea, ¿no es cierto?, que nos sepamos de memoria cómo fueron, cuáles fueron las especies específicas, ¿no es cierto?, que aparecieron, sino que más o menos tengamos una idea, ¿no es cierto?, de estas eras y sus principales características que están bastante marcadas. ¿Ya? Vamos a tener una era paleozoica en donde la vida recién se está comenzando a desarrollar. Vamos a tener una era mesozoica en donde ya vamos a tener algunas especies que son dominantes, ¿no es cierto?, del planeta. Y vamos a tener una era cenozoica, que es la vida más reciente, en donde hubo un cambio de dominio de la especie, ¿no es cierto?, que estaban en el planeta, ¿no es cierto?, porque desaparecieron otras también. Entonces, ahora vamos a estar viendo estas eras un poquito, ¿no es cierto?, revisando sus características a grandes rasgos, ¿no es cierto?, qué especies, ¿no es cierto?, pudieron haber existido en ese tiempo y hace cuánto ocurrieron. Además, vamos a señalar, ¿no es cierto?, que estas eras igual tienen otra clasificación más pequeña, ya que también denota ciertos cambios, ¿no es cierto?, que van ocurriendo en estas grandes eras que abarcan millones de años. Estos periodos, ¿no es cierto?, van a estar abarcando menor cantidad de tiempo y van a estar determinando menores cambios evolutivos. Entonces, principalmente, ¿no es cierto?, este primer cuadro, en donde no están señalados los periodos, tenemos las principales especies, ¿no es cierto?, que son predominantes. ¿Ya? Esta es la era más antigua, la paleozoica. Vamos a tener hace más de 300 millones de años y hasta los 590 millones de años, tenemos, ¿no es cierto?, que se comenzaron a generar los primeros seres vivos, ¿no es cierto?, desde las bacterias hasta los primeros seres marítimos, ¿no es cierto?, que se empezaron a desarrollar la vida.
Posteriormente, ¿no es cierto?, la era mesozoica ya se puede asemejar, ¿no es cierto?, que la vida ya se desarrolló en el planeta, generando grandes reptiles, aves, vegetales, ¿no es cierto? Y eso fue también hace 150, 250 millones de años. Y finalmente, ¿no es cierto?, la era cenozoica, la cual, ¿no es cierto?, es más actual, hace 65 millones de años y 1.8, tenemos, ¿no es cierto?, que comenzaron a desarrollarse más los mamíferos, porque estos fueron extintos por el meteorito, ¿no es cierto?, que se señala en la historia que pudo haber extinguido los dinosaurios. Y tenemos, ¿no es cierto?, a las especies como el mamut, ¿no es cierto?, que son más contemporáneas, que también han tenido que ir adaptándose, han habido algunos que han sido extintos. Ya hay también, ¿no es cierto?, la evolución del hombre a partir, ¿no es cierto?, de los homínidos. Vamos a estarla estudiando en las siguientes clases. Entonces, chiquillos, vamos a seguirnos a la siguiente diapositiva, en donde ahora tenemos una línea de tiempo de las eras geológicas. Ya muy parecido a recién, en donde tenemos un cuadro de resumen de las eras geológicas. En este caso tenemos una línea de tiempo en donde vamos a estar desarrollando aquí el paso del tiempo y el paso de las eras geológicas, ¿no es cierto? Acá están también señaladas los periodos, ¿no es cierto?, que van a ser las divisiones de las grandes eras geológicas. Estos periodos, ¿no es cierto?, van a tener una menor duración, ¿ya? Y tienen nombres, ¿no es cierto?, como cámbrico, ordóvico, devónico, pérmico, ¿no es cierto? Y aquí es donde se pueden ir denotando las evoluciones de las especies, ¿no es cierto? Hasta, por ejemplo, se pueden señalar también, ¿no es cierto?, la aparición de los dinosaurios en el periodo Triásico, Jurásico, ¿no es cierto?, en la era Mesozoica. Y luego en la era Cenozoica, ¿no es cierto?, aparecen algunas especies de mamíferos, y finalmente, ¿no es cierto?, hace 2 millones de años comienza la evolución de el ser humano, ¿no es cierto?, hasta el Homo sapiens, desde hace 200.000 años hasta el presente. Entonces, ¿no es cierto?, se señala en esto como una evolución lenta, ¿no es cierto?, de mucho tiempo, que ha hecho, ¿no es cierto?, que cambie, cambie, ¿no es cierto?, esta gran diversidad de especies que tenemos en la actualidad también. Acá, por ejemplo, tenemos los nombres, ¿no es cierto?, de las especies, de algunas de las especies que se fueron desarrollando, igual como el nombre científico, ¿no es cierto?, como placodermos, que van a ser primeras especies acuáticas, trilobites, nombres extraños, ¿no es cierto?, científicos. También tenemos los tiranosáuridos. Este tipo, ¿no es cierto?, de mamut se denomina proboscidios, y el Homo sapiens, ¿no es cierto?, va a ser el ser humano. Acá, para casi finalizar, ¿no es cierto?, el tema de las eras geológicas, tenemos este mapa conceptual, ¿no es cierto?, que está un poquito más claro algunas de las características de las eras, ¿ya? Porque acá, ¿no es cierto?, más que nada están señaladas algunas especies, pero acá un poquito está señalado las características de nuestro planeta y los seres que se fueron generando. Entonces, primero, ¿no es cierto?, en la primera era vamos a tener que el planeta Tierra se creó hace más de 4.500 millones de años, que después de mucho tiempo, ¿no es cierto?, se genera la vida en los océanos, creando también vida vegetal que puede generar oxígeno. Y ese oxígeno, ¿cierto?, va a permitir que se generen mayores seres acuáticos en la era paleozoica. En la era mesozoica, ¿no es cierto?, se generen grandes especies como los dinosaurios, reptiles, algunos pequeños mamíferos, cretáceos.
y, ¿no es cierto?, después desaparecen los dinosaurios por esta acción, ¿no es cierto?, de un meteorito. En la era cenozoica vamos a tener, ¿no es cierto?, ya que tenemos los continentes actuales, ya la división actual que tenemos, y se desarrolla, ¿no es cierto?, hace más de 65 millones de años, y comienza, ¿no es cierto?, el desarrollo de los mamíferos. Hasta que, ¿no es cierto?, en esta era cuaternaria domina ya el Homo sapiens, ¿no es cierto?, y también, ¿no es cierto?, se producen algunos cambios como los de hielos, ¿ya? Y el Homo sapiens, ¿no es cierto?, logra abarcar toda la Tierra. Más que nada, ¿no es cierto?, se ven grandes cambios entre estas divisiones. En esta última, en este último cuadro, ¿no es cierto?, que les vamos a presentar, tenemos el desarrollo también de las eras geológicas en cuanto a estas imágenes, ¿no es cierto?, que están señalando cómo fue evolucionando, ¿no es cierto?, la vida. Recuerden que, ¿no es cierto?, en una primera instancia vamos a tener en el planeta Tierra eh, ciertas sustancias inorgánicas. ¿A qué me refiero, no es cierto?, con sustancias inorgánicas? Vamos a estar recordando un poquito la clase anterior, cuando hablamos de la abiogénesis, ¿no es cierto?, que principalmente, ¿no es cierto?, era porque nuestro planeta estaba recién en desarrollo y había mucha tormenta eléctrica, mucho bombardeo de meteoritos, intensa actividad volcánica, placas tectónicas, ¿no es cierto?, etcétera. Y esto estaba generando también una composición de nuestro planeta de muchos gases tóxicos, materia inorgánica, ¿no es cierto?, que generó el famoso caldo primordial. Ya este famoso caldo primordial, ¿no es cierto?, que está acá, pudo haber tenido las condiciones, ¿no es cierto?, con la electricidad, con el vapor de agua, con el calor, generar las primeras sustancias orgánicas. Entonces, ¿no es cierto?, más o menos eso estuvo ocurriendo en las primeras eras, la abiogénesis, supuestamente. Gracias a las condiciones, ¿no es cierto?, que se generaron en el planeta. Gracias, posteriormente, ¿no es cierto?, a que se generaron los primeros seres heterótrofos, ¿no es cierto?, los cuales también podrían fabricar oxígeno, permitieron también, ¿no es cierto?, generar una mayor cantidad de seres multicelulares, ¿no es cierto?, que van a ser seres también que se van a estar aprovechando de la vegetación y van a ser también grandes reptiles, ¿no es cierto?, acuáticos, terrestres y voladores en la era siguiente. Y está también la era terciaria, en donde, ¿no es cierto?, predominan los mamíferos y se denotan, ahí sí, se denota, ¿no es cierto?, la formación de la cordillera, ya estas grandes montañas, ¿no es cierto?, en todo el planeta que se forman, se asemejan a que por actividad volcánica, por actividad tectónica, se pudieron haber generado estos grandes murallas, ¿no es cierto?, que son las cordilleras en nuestros casos, o los Alpes, ¿no es cierto?, en otros casos, grandes montañas. Entonces, vamos a trabajar, chiquillos, ahora unas preguntitas para posteriormente, ¿no es cierto?, eh, trabajar también la pregunta esencial. Entonces, acá tenemos estas preguntas complementarias, chiquillos, las vamos a leer y vamos a dar un minutito para que las puedan pensar y después volvemos a completarlas, ¿ya? Entonces, la primera está referida, ¿no es cierto?, a para qué nos sirven
cuál es la utilidad de las eras geológicas, ¿ya? Estuvimos estudiando todo el rato, ¿no es cierto?, cuáles eran, ¿no es cierto?, qué cambios tenían. Entonces, ¿para qué nos van a servir estas eras geológicas? Conocerlas. La número 2, ¿qué le sucedió a Pangea y hace cuántos años? Entonces, hay más que nada, ¿no es cierto?, señalar qué es lo que era Pangea, qué cambios tuvo y hace cuánto más o menos ocurrió eso. Y la número 3 dice, ¿cuál sería el principal hito o la principal, ¿no es cierto?, acontecimiento de la era arcaica, de León, Eón, ¿no es cierto?, es lo mismo que era. ¿Y cuál fue su duración? O sea, ¿hace cuánto ocurrió? Más que nada. ¿Ya? Eso, chiquillos, a pensar un ratito esas preguntitas y volvemos en un minutito o 2 minutitos más para poder compartirlas. Ya, chiquillos, ¿algún aporte bien recibido, ¿no es cierto?, para este momento? Entonces, ¿para qué nos podrían servir las eras geológicas? Pueden escribirlo a través del chat también, si es que no quieren activar su micrófono. Profe, yo veo acá que la Tierra de tantos millones de años se empezó a ordenar hasta llegar a lo que nosotros conocemos. Primero fue un solo gran continente, luego se empezó a separar, seguramente por la falla tectónica, como dice, por terremotos, temblor y todo eso, hasta llegar a la, a, la, a la posición que está hoy en día, donde empezó a aparecer la vida. Esa es como mala respuesta 2, ¿no es cierto?, en donde señaló los cambios que tuvo Pangea, ¿no es cierto?, que comenzó a ordenarse, como señaló, a separarse en los continentes, ¿no es cierto?, que conocemos en la actualidad. Sí, eso es lo que yo entiendo.
la actualidad, ¿no es cierto? Por la actividad tectónica y volcánica. Y la número 1 quedó pendiente. ¿Para qué nos sirven las eras geológicas? ¿Cuál es su utilidad? ¿No es cierto? Como rama de estudio, ¿no es cierto? Más que nada, ¿qué es lo que van a estar señalando? Principalmente, ¿no es cierto?, esto con la definición de las eras geológicas, que está acá, ¿no es cierto?, vamos a poder responder esa pregunta, ¿no es cierto? Acá dice, nos va a permitir estudiar los cambios que ha tenido la Tierra, ¿no es cierto? Principalmente cambios biológicos y geológicos que ha sufrido. Y la número 3, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuál es la principal característica, ¿no es cierto?, de la era arcaica y hace cuánto más o menos estuvo ocurriendo? Entonces hay que ver como esta diapositiva, ¿no es cierto? Algo que sea importante de la era arcaica, ¿no es cierto? Acá tenemos la era arcaica, tenemos algunas de sus características acá, conformación de la Tierra, ¿no es cierto? Y la creación de la vida, ¿ya? También, ¿no es cierto? Acá se señala que el planeta tenía grande actividad volcánica y comienza a generarse, ¿no es cierto?, las primeras formas de vida unicelular. Entonces, eso es lo principal, ¿no es cierto?, de la era arcaica, ya cuando comenzó, ¿no es cierto?, con las características que tenía el planeta, pudo haberse desarrollado la vida de los primeros seres unicelulares. Gracias entonces a las condiciones de este planeta en desarrollo, había una gran cantidad de compuestos inorgánicos, ¿no es cierto?, como el metano, el amoníaco, el agua, ¿no es cierto?, y las condiciones como tormenta eléctrica, actividad volcánica, pudieron haber generado, ¿no es cierto?, los primeros seres orgánicos, ¿no es cierto?, unicelulares, que posteriormente dieron y generaron vida. Entonces, chiquillos, eso más que nada, ¿no es cierto?, a lo que estuvimos viendo esta semana. Ya en las siguientes clases les prometo que vamos a estar viendo la evolución de todas las especies, ¿no es cierto?, cómo fueron evolucionando,
porque las teorías también que señalan esos cambios, porque se fueron produciendo, y también, ¿no es cierto?, vamos a estar hablando de la evolución que tuvo el hombre, ¿no es cierto?, sus antiguos homínidos, que son importantes también de señalar en esta historia de la Tierra y la vida, ¿no es cierto?, desde el punto de vista biológico, geológico, ¿no es cierto?, y evolutivo de las especies. Entonces, chiquillos, les queda tiempo, ¿no es cierto?, para que anoten esto, y también si alguien quiere hacer alguna consulta, ¿no es cierto?, sobre estas eras geológicas, la puede hacer. Entonces, chiquillos, vamos a presentarles de nuevo, ¿no es cierto?, la pregunta esencial, y les vamos a dar, ¿no es cierto?, ahora 10 minutitos para que la puedan estar trabajando todas aquellas personas que no la han enviado, ¿ya? Y voy a estar trabajando en este momento, ¿no es cierto?, también en la revisión y retroalimentación de esta pregunta esencial, ya principalmente, ¿no es cierto?, centrándome en el Classroom de este curso, y a ver si me reviso también el WhatsApp, ¿no es cierto?, si es que llegó alguna respuesta por allí. ¿Qué más? Llegó Bastián. Bastián, está por ahí, ¿no es cierto? Sí, está por ahí. ¿Podríamos hacer algo igual, algún ejercicio en los últimos 10 minutitos antes de despedirnos? ¿Cómo está Sí, por ahí? profesor, no hay ningún problema. Ya, entonces, a 10 para las 3, ¿no es cierto? Ahí también Bastián nos va a hacer unos ejercicios para terminar esta semanita, ¿no es cierto?, con la mejor motivación que podamos. Ya, entonces, volvemos con Bastián en 10 minutitos más. La idea por ahora es que trabajen la pregunta esencial, todos aquellos que no lo han trabajado. Ya, y yo por mientras voy a estar revisando también en el Classroom, por si es que me llegó alguna respuesta para corresponder al tiro de la respuesta.